Una niña se enfrentó a una pitón para salvar a su perro, pero al final nadie lo esperaba. En un rincón olvidado del mundo, entre montañas antiguas y bosques que parecían susurrar historias de cientos de años, existía un pequeño pueblo, rodeado de misterio y naturaleza salvaje. Allí vivía una niña llamada Varia. Tenía solo 5 años, pero nada en ella era común. Varia había llegado a este mundo envuelto en silencio. Nunca pudo pronunciar una palabra, ni siquiera emitir un sonido. No porque no comprendiera, sino porque nació sin la posibilidad de escuchar el sonido del mundo que la rodeaba. No sabía cómo sonaba la voz de su madre. Nunca conocí la melodía de la música o el murmullo de la risa. Su mundo se limitaba a la visión, al tacto, a la emoción que podía sentir en el silencio. La gente del pueblo la miraba con desconfianza. A veces susurros se esparcían como viento helado. Esa niña es extraña. Parece que está perdida en su propio mundo. Su silencio era incomprendido, y por eso muchos la evitaban. No sabía cómo acercarse a esa niña que parecía hablar un idioma invisible para ellos, pero no para todos. En su vida había alguien que nunca se apartó de su lado. Max, un pastor alemán con un alma tan fuerte como tierna. Max llegó a la vida de Varia de la forma más inesperada. Su padre, un rescatador del pueblo, lo trajo tras su última y peligrosa operación en las montañas. Max estaba herido, llevaba una pata vendada y sus ojos reflejaban el cansancio y el dolor de quien había visto demasiado. Pero cuando la mirada de Max se cruzó con los ojos de Varia, todas esas heridas comenzaron a sanar poco a poco. No hubo miedo ni duda. Max se acostó a su lado, y desde aquel día se volvieron inseparables. El vínculo entre Varia y Max era algo que pocos podían comprender, pero era inquebrantable. Para ella, Max era su voz, su sombra, su protector. Para él, Varia era el alma que le devolvió la esperanza de volver a confiar. Cuando los demás niños imitaban sus silencios y se burlaban de ella, Max estaba allí, firme y valiente, enfrentando cualquier amenaza con su silencio y su fuerza. Juntos, crearon un lenguaje propio que no necesitaba palabras, donde el amor era el único idioma. La vida de Varia dio un giro cuando su padre, aquel valiente rescatador, murió en servicio. La muerte lo arrancó de su hogar y dejó un vacío imposible de llenar. Varia dejó de sonreír y se convirtió en una sombra de niña, atrapada en su silencio aún más profundo. Su madre trabajaba sin descanso para mantener a la familia y su abuela estaba demasiado enferma para cuidar de ella. Así, Varia quedó casi sola, acompañada únicamente por Max, el único ser que logró calmar su alma. Cada día, sentada en el jardín de su casa, Varia tocaba el suave pelaje de Max, susurrando palabras que nadie más escuchaba, pero que Max sentía en lo más profundo. Él se acostaba a su lado cuando la tristeza se apoderaba de ella y le empujaba el hombro con ternura cuando el miedo la paralizaba. Max era para Varia toda una vida, el refugio donde podía ser simplemente ella misma, sin juicios ni temores. Pero ese refugio se quedó una tarde sin aviso. Max no volvió a casa. Varia esperó y esperó, su silencio convertido en angustia muda. El sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de rojo y naranja. La niña sintió un vacío helado crecer en su pecho. Max no estaba, había desaparecido sin dejar rastro. Se adentró en la oscuridad con la ayuda de una vieja baliza que su padre le había dejado antes de morir. Era un aparato pequeño pero valioso, un faro de emergencia, diseñado para pedir ayuda cuando todo parecía perdido. Sin pensarlo, la presión hasta que un tenue destello iluminó la noche. Esperaba que alguien la escuchara, que escuchara a su llamado. Pero quien llegó fue algo completamente inesperado. Un enorme pitón surgió silenciosamente entre las sombras del bosque. Su cuerpo deslizaba con elegancia, pero también con poder. Sus ojos brillaban con un fulgor antiguo, como si guardara secretos milenarios. No estaba sola. A su alrededor, una manada de leones emergió entre los árboles. Su paso majestuoso y silencioso llenaba el aire de una presencia casi mágica. Varia, desconcertada pero sin miedo, se encontró rodeada por esos guardianes del bosque. En ese instante, comprendió que no estaba sola.
que el bosque había escuchado su llamado y respondía a su súplica, sin palabras, como si una fuerza invisible los guiara. El pitón y los leones la condujeron por senderos escondidos y secretos que solo los antiguos conocen, hacia un claro profundo en el corazón del bosque. Allí yacía Max, herido, agotado, pero vivo. Los ojos de Max, al mirarla, brillaron con un débil rayo de esperanza. El pitón se enroscó suavemente a su alrededor, y los leones formaron un círculo protector. Fue entonces cuando sucedió algo inimaginable. Desde la piel luminosa de la pitón emanaba un resplandor cálido, una energía que parecía restaurar cada músculo, cada aliento de Max. No fueron medicinas ni tratamientos, sino la pura fuerza de la naturaleza, un milagro que solo el silencio y el amor pudieron invocar. Varia tocó el pelaje de Max y sintió cómo el calor regresaba a su amigo. La conexión que había transformado sus vidas estaba más viva que nunca. No necesitaban palabras, porque en ese momento entendían lo que ningún lenguaje podría expresar. Volvieron al pueblo con la noche aún cubriendo el valle, y aunque nadie creyó del todo en aquella historia de animales sobrenaturales y magia ancestral, para Varia fue el comienzo de una nueva vida. Desde entonces, dedicó su tiempo a cuidar a los animales y a los niños que vivían con silencios propios. Abrió un refugio, un lugar donde el amor reemplazaba las palabras y donde cada ser podía ser escuchado con el corazón. Max, aunque ya mayor, seguía siendo su sombra y su fuerza, recordándole siempre que el silencio no es vacío, sino un espacio lleno de posibilidades infinitas. La historia de Varia y Max nos enseña que a veces las voces más poderosas no se pronuncian con sonidos, que el cariño, la valentía y la conexión pueden superar cualquier barrera, y que en el silencio pueden hacer el lenguaje más hermoso de todos, el del amor verdadero. Gracias por acompañarme en esta increíble historia. Si te ha gustado, no olvides darnos un like y suscribirte para seguir descubriendo juntos relaciones que llegan al corazón. Hasta la próxima.